Buenas tardes a todos. En esta tarde del segundo día de la FED, gracias por acercarse, gracias a la editorial Madreselva y a Siglo XXI por convocar a esta actividad que consideramos muy necesaria como un espacio de reflexión, de preguntas y también de diálogo con diferentes autores y autoras que están hoy aquí y sus libros en esta feria, y que justamente lo que nos convoca es la economía, que como verán es un tema que recurrentemente está en los medios, en los discursos públicos, y de hecho desde el año pasado, desde octubre, junto a Madreselva Editorial, iniciamos esta especie de gira por diferentes momentos y espacios, Feria del Libro, Encuentro Plurinacional, como diferentes postas o estaciones en las cuales nos interesaba justamente problematizar esas nociones, esos discursos, esas ideas dominantes económicas que de alguna manera en el año pasado, en otro contexto, hoy en un contexto mucho más urgente e incluso más crítico, cómo desarmarlas, cómo interpelarlas y al mismo tiempo cómo sumar herramientas en cada uno de estos diálogos que fuimos armando para justamente interpelar y al mismo tiempo tratar de instalar otras narrativas, o podríamos decir unas contranarrativas de la economía. Y justamente lo que nos convoca es la perspectiva de la economía feminista, la economía heterodoxa, aquellas lecturas de la economía que de alguna manera tratan de cuestionar esas ideas que aparecen con fuerza de verdad. Y para esta sesión replicamos este impulso e invitamos nuevamente a Ale Gallero, que es justamente doctor en Ciencias Sociales, investigador del IAES UNSAM y responsable del área fiscal de ASIG, que justamente se vienen preguntando en torno a los mitos justamente en la discusión sobre temas fiscales. También a Celina Santellán, de Ecofeminita, un grupo al cual queremos mucho y del cual aprendemos mucho, y ella también nos va a compartir sus reflexiones, es economista por la Universidad de Buenos Aires, así que también bienvenida, Celina. Y Corina Rodríguez Enríquez, investigadora también del CONICET, economista, feminista, con sede en el CIEP e integrante de DON. Bueno, y mi nombre es Florencia Parteño, ya me conocerán, si no me conocen, aquí estamos y vamos a darle ritmo esta tarde porque es como medio el horario de la siesta esto, ¿no? Que parece como que todo el mundo está naufragando entre salir del laburo, llegar y este horario medio de la tarde, así que yo creo que con estos temas vamos a agitar un poco el escenario. Queríamos arrancar con recuperando algunos de estos mitos que hay alrededor de el funcionamiento de la economía, o cómo de repente la discusión económica solo es alrededor de temas financieros, ¿no? De los indicadores financieros, ¿no? Solamente se habla de cumplir las metas, de qué pasa con el gasto fiscal, cuál es la discusión alrededor de la inflación. Incluso porque muchos de estos discursos, alentados por el propio presidente, el ministro de Economía, que como ya le venimos siguiendo su trayectoria, nos cuesta creerle cuando nos dice el que apuesta al dólar pierde. Vieron que ahora es un poco la arenga de estos últimos días, ¿no? Bueno, nos cuesta creer esas arengas que se comienzan a escuchar. Entonces queríamos arrancar tratando de poner en tensión esta idea que aparece con tanta fuerza de verdad alrededor de que la emisión justamente genera inflación, ¿no? Entonces vamos a arrancar por este primer mito y luego nos vamos a ir vamos a ir profundizando en torno a qué pasa con estos indicadores financieros, por qué debería importarnos llevar esta discusión a las condiciones actuales de la economía real y tratar de pensar algunas claves para reflexionar de manera conjunta con quienes hoy nos acompañan y agradecerles mucho por acercarse hasta aquí. Así que, Ale, arrancamos con el primero. Hola, perfecto. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Yo vengo acá, es una actividad muy centrada en la economía feminista, en general vengo a aprender. Porque no soy un especialista y justamente en este tipo de charlas me he llevado más de lo que he dejado
sobre todo Flora, Corina, Celina, sí son referentes en esa área, para los que no lo saben, así que son grosas. Y se aprende mucho además, cosa que es lo más importante, porque hay mucha gente con muchos conocimientos, pero a veces cuesta aprender, y en este caso la verdad que se conjugan las dos cuestiones. Así que un gusto estar acá. Les cuento que yo vengo también como representante de un espacio que lo quiero mencionar. Yo trabajo en ASIG, que es una ONG, y coordino el área de justicia fiscal, que ahora les voy a explicar brevemente qué es eso. Pero nosotros participamos en un espacio en el cual participan Corina y en todos más o menos tienen algún contacto, que se llama el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, y es una red de personas y organizaciones que trabajan temas de política fiscal desde una óptica muy preocupada por la igualdad y los derechos humanos. En general, la política fiscal, que tiene que ver con los gastos y los impuestos que cobra el Estado, es un tema bastante técnico, que ustedes lo habrán visto, y suele ser bastante árido y a veces un poco aburrido. Pero nosotros tratamos de dar una vuelta de tuerca porque consideramos que la política fiscal es central para pensar un país, y sobre todo si queremos hacerlo un poco más igualitario, más justo. ¿Okay? En el marco de esa red, nosotros publicamos un libro hace poco que se llama Mitos Impuestos, y busca, muy en línea con lo que se propone esta charla, poder discutir algunas ideas muy arraigadas respecto a lo fiscal en Argentina. Algunos de los mitos que vamos a discutir hoy están centrados o se discuten también en ese libro, y yo vengo acá un poco como representante de las personas que escribieron sobre este tema. El libro está colgado en internet, en la página de Anfibia, lo pueden buscar, Mitos Impuestos. Ustedes van a ver que hay un capítulo que escribió Francisco Cantamuto. Básicamente se centra en esta discusión, en esta idea muy arraigada de que, yo diría, lo reconvierto un poco pensando en la actualidad, ¿no? Nosotros hoy tenemos un gobierno que dice, para bajar la inflación, la única manera es reducir, o mejor dicho, tener superávit fiscal para no emitir. ¿Por qué? Porque en definitiva la emisión monetaria, la cantidad de plata que el Estado pone en circulación, es la única explicación para el fenómeno inflacionario. Bueno, me tocó uno difícil, pero por suerte tengo ese capítulo donde Francisco lo trata desde distintos lados, y yo elegí alguno de esos lados. Uno puede empezar diciendo, ir a la pata de la teoría económica sobre la inflación, ¿no? ¿Es tan así que el aumento de precios se origina solamente en la emisión monetaria? Bueno, para los que no tratan estos temas, lo primero que hay que decir es, cuando uno ve la biblioteca, y gran parte de la biblioteca dice que no es tan así. En todo caso, hay muchas discusiones entre una rama que es, digamos, bastante, nosotros decimos ortodoxa, que viene por el lado del monetarismo, que efectivamente dice eso. Digamos, inflación, relación directa, emisión monetaria. Uno controla la emisión, se controla la inflación. El gobierno hoy está por este lado. De hecho, tiene una versión muy radical de esta idea. Yo diría casi está a la derecha de la derecha en este aspecto. Y lo interesante y lo difícil es que esto es una bandera del gobierno, cosa que en otros momentos históricos que ahora yo les voy a mencionar no era tan así. Hoy esta idea es uno de los objetivos que el gobierno se propone explícitamente, y en los cuales pide ser evaluado. Es decir, yo voy a tener superávit a como dé lugar, y voy a bajar la emisión a como dé lugar, y a eso me juego. Entonces, bueno, frente a esa idea, a mí me parece, digamos, yo diría tres cosas. El primero lo que acabamos de decir, bueno,
esto dentro de la teoría económica es una ramita. Y es una ramita que con esta dureza no se plantea en tantos lugares del mundo. ¿Okay? En general hay una mayor flexibilidad para pensar el fenómeno inflacionario, incluso por el lado más ortodoxo. Es decir, se asume que incluso los que piensan que la emisión tiene un rol, bueno, es muy difícil no reconocer que hay otros elementos que juegan un papel importante. Y yo diría una cosa más, que es en Argentina todavía más. Y si uno revisa los últimos 40 o 50 años de política económica en Argentina, ve que en el caos que ha sido el país y en el ir y venir de políticas, estas ideas se han aplicado. Es decir, hemos tenido, esto yo creo que es más una novedad en cuanto a la radicalidad y a la forma que la idea que hay atrás, ¿no? Porque no es la primera vez que un gobierno con orientación más liberal, dicho en sentido amplio, más ortodoxa, plantea esta idea, ¿no? Hay que reducir a como de lugar el déficit, hay que tener superávit, y de hecho la palabra que ustedes, o digamos, la idea que ustedes deben recordar es déficit cero, ¿no? Bueno, la idea de déficit cero no es novedosa. Nosotros hemos atravesado momentos de la historia argentina donde esto se ha puesto en práctica. Ustedes recordarán, de hecho se hizo famosa la expresión al final del gobierno de la Rúa, luego volvió en el gobierno de Macri y hoy tenemos una reversión de eso. Es interesante ver qué pasó en cada una de las experiencias, sobre todo en las dos anteriores que les acabo de mencionar. Y esas historias no terminaron bien. No terminaron bien porque, por más que se aplicaron con bastante fuerza esos principios y se pusieron como prioridad en la política, y en alguna medida se logró por periodos bajar la emisión como se proponía, lo que nos encontramos es que la inflación incluso en el corto plazo no bajó como debería haber bajado. ¿Y esto por qué? Y bueno, probablemente porque un economista con una versión un poco más amplia diría, bueno, porque efectivamente la emisión no es todo. No solo eso, sino que cuando uno ve no el corto plazo, sino el mediano plazo de esas historias, no solo no bajaron la inflación, sino que en el mediano plazo derivaron en crisis, es decir, en explosiones y en concreto en grandes devaluaciones. Ahora creo que Celina se va a meter un poco con eso, así que funciona como un pase. Y de última podemos retomar eso. A mí me interesa, para no irme mucho en el tiempo, sí rescatar otra cuestión que está vinculada al mito y vinculada a lo que se hace en función de ese mito, que es lo que significa tener déficit cero o superávit en un país como Argentina sin cambiar otras cosas. Es decir, ¿en qué nos afecta eso? Uno podría decir, bueno, por lo que acabo de decir, no parece haber sido efectivo en el mediano plazo para controlar la inflación, como se decía. De hecho, en varias oportunidades ha empeorado las cosas. Pero no es solo eso. Yo creo que hay que tener otra mirada respecto a esa idea y a lo que está pasando ahora, que son las implicancias en relación a la equidad, la igualdad y a qué tipo de sociedad queremos. ¿Por qué digo esto? Porque esta idea de bajar, de tener superávit a cualquier costo, sin cambiar otras variables de la política fiscal, termina derivando en agudizar la injusticia del sistema. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos cómo se está reduciendo, cómo se está logrando superávit en este año. ¿Ok? Superávit, para por ahí los y las que están viniendo sin mucha idea, superávit es cuando vos tenés más ingresos que gastos. ¿Ok? Es decir, lo que vos recaudás con impuestos siendo Estado supera tus gastos. Bueno, eso es una cuenta y está muy bien y te puede dar positivo o negativo. El tema es qué impuestos tenés
y qué gastos tenés. Depende de a quién le cobrás y dónde gastás, los efectos van a ser muy distintos. Entonces es interesante ver en este tiempo, en este nuevo gobierno, dónde se está dejando de gastar y dónde se está recaudando. Y ahí tenemos las implicancias que para mí pueden ser más importantes. Porque ¿cómo se está logrando este superávit hoy? Se está logrando con una reducción del gasto inédita, ¿ok? Es decir, si uno ve que quiere tener superávit, puede haber dos vías. O reducís mucho el gasto o aumentás tus ingresos. La vía que está eligiendo este gobierno es reducir mucho el gasto. ¿Cómo está reduciendo ese gasto? Bueno, la famosa licuadora. ¿Qué es la licuadora? La licuadora es, y yo te mantengo un monto nominal parecido, pero con una inflación bestial. Entonces, eso te hace perder, que ese gasto pierda poder adquisitivo. ¿Ok? Esa licuación no afecta a todas las partidas presupuestarias por igual, ni a todas las personas vinculadas a las políticas por igual. Hoy por hoy, cuando uno ve cuánto está gastando el Estado realmente comparado con el año pasado, está gastando casi un 30% menos. O sea, el presupuesto en términos reales bajó un tercio, lo cual es un montón. Algo así en Argentina no se hizo nunca. Pero bueno, eso no nos dice mucho. Lo interesante es ver dentro de esa baja cuáles son las partidas que están sufriendo más y cuáles son los sectores de la población vinculados a esas partidas. Bueno, casi un tercio de ese ajuste en el gasto lo explican hoy por hoy jubilaciones y pensiones. Llegó a ser mucho más, llegó a ser casi la mitad del ajuste. Y cuando uno ve las partidas que están sufriendo, son partidas, por ejemplo, además de jubilaciones y pensiones, vinculadas a las condiciones habitacionales de la población, vinculadas a la educación. Bueno, no por nada tuvimos un conflicto universitario hace poco. Con lo cual, esto no es una cuestión contable, sino que ese gasto se está reduciendo en partidas que tienen un efecto distributivo positivo. Es decir, van destinadas a los sectores con menores ingresos. Si bien en Argentina el gasto público podría ser mucho mejor, igualador, si quieren eso después lo charlamos, es indudable que tiene un efecto positivo, ¿no? Por ejemplo, a través de la política social, la política educativa. Bueno, ese es el gasto que se está reduciendo, con lo cual el efecto es muy malo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué alternativas hay para hacer esto? Supongamos que aceptamos la idea de que tenemos que tener algún equilibrio fiscal. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en principio, cambiando la estructura tanto de los gastos como de los ingresos, que es exactamente lo que no se está haciendo. Es decir, lo que está pasando es que estamos reduciendo el gasto muchísimo sin ningún criterio o mejor con criterios bastante malos vinculados a la equidad. Y por otro lado, cuando vemos la otra pata, que es la pata de los ingresos, vemos que en lugar de tratar de obtener más recursos de los sectores que pueden pagarlos, y lo cual derivaría en una mayor equidad, no se está haciendo eso y en muchos casos se está haciendo exactamente lo contrario. Entonces, la combinación de esos dos elementos lleva a que el Estado deje de tener un rol que tenda a moderar los efectos negativos de la injusticia y todo lo contrario los agudice. Me quedo con esas dos cuestiones, es decir, una idea que no ha funcionado y una idea que mientras que se aplica genera efectos muy negativos en la sociedad que tenemos. Y la última de tiro para pensar más adelante y sobre todo vinculado con el momento en que vivimos, el tema de la importancia de la confianza. Lo voy a tirar así tipo bomba de humo porque no lo he podido desarrollar, pero también vinculado con algo que hablábamos acá, ¿no? O sea, los fenómenos monetarios y la inflación
como la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, tiene mucho que ver con lo que piensa la población de lo que está pasando, lo que piensa, la confianza que tiene en sus instituciones, la confianza que tiene en las políticas que están llevando adelante, la confianza que tiene en su moneda. Y creo que ese punto a veces es algo que, bueno, a veces no, queda bastante afuera de los análisis convencionales en economía y sobre todo de los ortodoxos. Y la cuestión de construir confianza yo creo que es algo de lo cual los que estamos un poco pensando las cuestiones de la igualdad, la desigualdad, la equidad y cómo mejorar nuestra sociedad tenemos que incorporar como una tarea política. Bomba de humo, me paso. Gracias. Gracias, Ale. Y entonces vamos a retomar un poco lo que recién mencionabas con otro mito, que también hay que ponerlo en el contexto de que estaría comenzando a mostrar que no es tan exitoso, ¿no? Esta idea de que en mayo la economía levantaba, recuerden ese, que estuvo muy presente, y la idea de que vamos bien porque el dólar baja justamente y suben los bonos. Ahora, estamos en esta especie de fase 2 que se le ha llamado, sabemos que están partiendo desde aquí varios lingotes hacia otro lugar, entonces vemos que en el discurso hay algo que está variando en torno a este mito. De hecho, la otra vez escuchamos una de las conferencias de prensa donde el vocero presidencial dijo: no miramos ni el dólar ni el riesgo país, no nos interesa, de repente. Entonces, ¿cómo desarmamos este mito en torno a que baja el dólar y entonces que vamos bien? ¿Celina? Bueno, yo quería empezar por agradecer esta invitación tan linda a tener esta charla y en particular quería transparentar mis nervios por compartir este panel con gente tan grosa. A mí en particular, Corina me formó en la UBA, quizás la mejor materia de economía feminista y la más completa que haya, y que nos dio un montón de herramientas para pensar estos temas. Entonces voy a transparentar que estoy nerviosa y si me confundo me van a perdonar. Y voy a tratar de seguir mis notas en lo posible. A mí me parecía, y algo que voy a traer de Corina, que decía en la primera clase, cuando yo cursé la materia, capaz ahora cambió, era que la economía feminista era un programa académico y político. Y a mí me parece que eso se vincula mucho con los mitos, porque hay una disputa política de los sentidos en afirmar ciertas cosas y convencernos de ciertas cosas y tomar una postura frente a eso que se dice. Y el vamos bien, afirmado, yo no lo comparto. Yo tengo al menos una duda y probablemente una negación de ese vamos bien. Después veremos cuál es la conclusión general del panel de esa parte del mito. Y ahí está lo que traía Flora de, bueno, ¿qué indicadores miramos para decir que vamos bien? Lo que nos dice que vamos bien es el precio del dólar, es el precio de los bonos, es el riesgo país un día, es la emisión monetaria el otro, pero nunca parece ser nuestro bienestar, ¿no? Nunca es vamos bien porque ganamos más, vamos bien porque tenemos mejor salud, vamos bien porque tenemos mejor educación. Un poco lo que decía él de, bueno, esto se está deteriorando justamente por el recorte en el gasto. Y ahí iba a venir Candelaria Boto, y estuvimos charlando un poquito con ella, que estamos juntas en Ecofeminita. Y lo que decíamos era, los salarios, la educación sabemos que está mal, hay un paro docente la semana que viene de docentes universitarios. Probablemente no arranquen las clases en muchas universidades. La salud sabemos que está mal. Y los salarios también sabemos que están mal. Los salarios están entre un 30 y un 40%, los salarios reales. No importa el número de lo que ganamos, sino qué podemos hacer con ese dinero, cuán bien podemos vivir con ese dinero. Los salarios reales están entre un 30 y un 40% por debajo de los niveles de 2015, los cuales nos llevan a niveles cercanos a los del 2005. Estamos como cuando salíamos de la crisis del 2001, hace 20 años. Y eso se relaciona mucho con la segunda parte del mito, que es que baja el dólar.
Hay que ver si el dólar está bajando o no está subiendo. Digo, hay otra parte que también está dudosa. Pero, al menos desde mi interpretación, el dólar no está subiendo a causa de que nuestros salarios no alcanzan para comprar lo suficiente como para que el dólar suba. Voy a tratar de no ponerme tan técnica, pero hay una forma muy fácil de bajar el dólar en nuestro país y es que no compremos nada, que en nuestra cadena productiva no haya demanda de insumos dolarizados, que no necesitemos importar bienes para consumo, por lo tanto no haya demanda o haya una menor demanda de dólares y que el precio baje. Es una forma infalible, ¿no? Y esa es la forma que se está implementando. Entonces, el dólar baja porque estamos mal, no porque vamos bien. Y ahí viene la segunda parte que también está relacionado con esto, que es, o la tercera parte, que es que suben los bonos. Y a mí a veces me gusta pensar que la gente tiene buenas intenciones. Y uno podría decir, bueno, sube el bono porque estos inversores están muy entusiasmados con nuestro país, creen que vamos a crecer, que vamos a estar mejor, que quienes vivimos vamos a tener mejores vidas y que con esa riqueza que vamos a generar a futuro vamos a repagar sus intereses, devolverle su capital o que dejen su capital y seguir pagándoles intereses. Todos vamos a estar bien. Pero no sé cuántos de ustedes escuchan gente que hable de finanzas y pareciera ser que lo que motiva esa confianza de la que hablaba Ale, ya no de la población, sino de los inversores, es una confianza en que se van a asegurar los medios recesivos o de recorte de gasto que permitan acceder a dólares para pagar la deuda. Entonces, suben los bonos, de nuevo, porque quienes apuestan a esos bonos creen que nuestros salarios van a seguir estando mal y no van a alcanzar para consumir más, demandar más dólares y que el precio del dólar suba. Ahí yo voy a dejar de estar tan técnica. Me parecía bien volver un poquito a la pregunta de ¿vamos bien? Yo creo que Toto Caputo y compañía probablemente estén muy tranquilos. Yo no, y hay mucha gente que no está bien, y hay indicadores que lo demuestran. Ahí la actividad es como el mayor predictor del consumo, ¿no? La actividad de la baja es como lo que nos linkea con ese consumo a la baja. Y yo iba a proponer algo parecido a lo que traía Ale, de pensar de qué maneras podemos estar bien. Y podemos estar bien si tenemos mejor educación, si hay inversión en educación, si hay inversión en servicios que hagan que podamos tener una vida con más tiempo. Ahí quizás Cori se meta más en ese link, o no sé, en el link con el trabajo no remunerado que tienen estas medidas de austeridad y cuando se recorta el gasto que mencionaba Alejandro y se recorta el gasto, menos educación, menos salud, menos servicios, más trabajo de las mujeres y de quienes hacen ese trabajo no remunerado. Entonces, si el dólar sube si el dólar baja es porque estamos trabajando más. Y la propuesta de, bueno, fortalecer esa provisión de servicios mediante nuevas formas de obtener recursos para el Estado que ya no estén atados a la deuda y a los bonos, sino que estén atados a una tributación un poco más justa y progresiva. Y me voy a quedar ahí y después vemos cómo seguimos charlando. Gracias. Gracias, Celi. Y entonces pensábamos con Cori cómo enlazar estas discusiones y estas interpelaciones a los mitos que están muy centrados en lo financiero, estamos, no, bonos, dólar, no salimos de ahí para justamente problematizarlo con la economía real y de alguna manera la pregunta que ustedes traían de cómo estamos y qué sería necesario fortalecer, bueno, cómo de alguna manera la economía feminista de la ruptura, la economía feminista en clave emancipadora, y tiene un peso decir en el día de hoy que justamente pensamos en una economía feminista en clave emancipadora, porque de alguna manera la posibilidad de radicalizar
nuestro discurso de problematizar el todo, justamente vinculando estos puentes y que no dejemos, digamos, y no perdamos de vista ciertas dimensiones centrales de la discusión que parecen no estar presentes en esta discusión dominante, bueno, es una de las apuestas por justamente el mirar la economía con lentes feministas. Entonces, le paso la palabra a Cori para poder ir atando algunos hilos en este recorrido. Uy, me quedé con los dos micrófonos. Ahí va. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Y bueno, sumo un par de cositas a la que venían diciendo. Ale, que también aprendemos de vos, un montón. Y Celina. Cuando empezamos a pensar esto de tratar de dar públicamente una discusión que desarmara los mitos, lo que sentíamos era eso, ¿no? Que había verdades o afirmaciones que se expresaban como verdades indiscutibles. Y creo que mucho de eso sigue vigente y Ale y Celina han traído elementos para desarmar algunos mitos, pero creo que en este tiempo que estamos viviendo, además de enfrentarnos a la insistencia en ciertos mitos, también nos vamos enfrentando crecientemente a las falsas verdades, en el sentido de que se dice una cosa y se hace otra. Y en el caso de la inflación, en efecto, se enuncia el mito, hay que bajar tal como lo explicó Ale, hay que bajar el déficit fiscal para eliminar la emisión, porque es la mayor cantidad de dinero en la economía lo que hace acelerar los precios. Y en realidad, ese mito no aplicó enteramente. Por eso, hace poquito, el ministro de Economía anunció el comienzo de la fase 2, a la que llamó emisión cero. Entonces, ¿qué había pasado hasta ahí? Se había estado emitiendo, y se había estado emitiendo no para financiar el gasto público corriente, sino por cuestiones financieras. Y a pesar de que no se había cumplido con el mito, la inflación se desaceleró. Porque ustedes recordarán, el índice de precios al consumidor en diciembre fue del 25% y el mes pasado fue alrededor del 5%. Entonces, aun cuando el gobierno no había dejado de emitir, la inflación se desaceleró. Con lo cual quedó en evidencia la inexactitud del mito, pero además quedó en evidencia que el propio gobierno está haciendo otras cosas para bajar la inflación. Está conteniendo el dólar bajo se queda quieto o no sube, que no suba en contextos inflacionarios implica que baja en términos reales, porque yo creo que el gobierno está ejerciendo dos anclas para tratar de sostener baja la inflación. Una es el tipo de cambio, está manteniendo el tipo de cambio relativamente estable con control, mantiene el cepo, y con intervención en el mercado de cambios, lo cual va en contra de lo que siempre predicó esta filosofía, que es el libre mercado. Pero el segundo gran ancla es lo que explicaron Ale y Celina, la recesión, es que consumamos menos. Lo que más se está explicando hoy, la desaceleración de los precios, es la baja en la actividad económica, la baja en el consumo, la reducción en la demanda. Entonces, no solamente el mito no se verifica, sino que el propio gobierno demuestra no creer en ese mito, ejerciendo otro tipo de políticas que resultan, y ahora vamos a la lente feminista, igual ya Ale y Celina dijeron algunas cosas sobre esto, severamente nocivas para las vidas de las personas. Cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene la economía feminista para decir sobre estas cosas? Lo que queremos decir es, bueno, ¿qué impacto tienen estas cosas en la vida de las personas? Si hay algo que caracteriza a la economía feminista es que es una mirada que pone en el centro la vida, que pone en el centro, decimos, la sostenibilidad de la vida. Y entonces, estos mitos los miramos vis a vis, bueno, ¿qué impacto producen concretamente en la vida de las personas?
Y lo que tanto la prédica del superávit fiscal a través del ajuste, como la falsa aplicación del mito con el tipo de política cambiaria y de incentivo a la recesión que está aplicando este gobierno, básicamente tiene impactos negativos en nuestra vida porque el poder adquisitivo de nuestros ingresos se redujo y no se recompuso una vez que la inflación empezó a desacelerarse, porque el gasto público en finalidades claves para la vida se redujo, las transferencias monetarias, las jubilaciones, los programas asistenciales, las transferencias para que funcionen los comedores en los barrios populares, el salario de los docentes, el salario de los médicos, todos elementos vinculados con la vida. Mientras las pocas partidas del presupuesto que no se reducen ni aumentan tienen que ver con pagar la deuda, tienen que ver con darle beneficios a los grupos económicos concentrados. Ale decía, esta búsqueda del superávit fiscal se puede conseguir reduciendo el gasto, principal política aplicada por el gobierno, o aumentando los ingresos. Y en relación a esto segundo, no solamente el gobierno no ha propuesto o no implementa políticas tributarias que permitan aumentar los ingresos públicos, sino al contrario. En el paquete de medidas que van pasando, ¿no?, a través de los DNU que pasan sin que nadie tome la voluntad política de decir no admitimos estos DNU desde la vía parlamentaria, o las leyes que todos critican pero que terminan votando, que en esos paquetes de medidas y leyes van pasando algunos cambios en el sistema impositivo que van al revés de generar más ingresos. Uno es, van al revés de generar más ingresos y van al revés de generar menos desigualdad. Uno de los cambios que se aprobó en la Ley Bases y el paquete de reforma fiscal que llevó adosado fue la reducción en el impuesto a los bienes personales. Ese es el único impuesto que tenemos en Argentina a lo que podríamos llamar la riqueza, que es un impuesto que ha sido históricamente muy residual, muy menor en la estructura tributaria, y que en el paquete fiscal que se aprobó en medio de todas las cosas, reduce aún más la incidencia. A la vez que no se hacen reformas en los impuestos que resultan más regresivos, que le pesan más a quienes menos ingresos tienen, como el impuesto al valor agregado. Y el otro elemento que se aprobó en este paquete de reformas y que tiene que ver con lo que decían anteriormente y que es nocivo en estos términos, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ese llamado RIGI o RIGI, porque ese programa lo que busca es generar incentivos para que grandes empresas y grupos económicos vengan a invertir en Argentina. Tienen que ser muy grandes porque la inversión mínima es de un volumen enorme. No es un régimen que incentive inversiones de las editoriales independientes. Es un régimen de inversiones de grandes grupos económicos globales, transnacionales, a los que se le dan beneficios tributarios y cambiarios enormes. Estas empresas que vengan a invertir van a tener desgravaciones en el impuesto a las ganancias. Estas empresas que vengan a invertir van a tener la posibilidad de no dejar los dólares que ganen acá, sino llevárselos a los países de sus casas matrices. Tienen toda una serie de beneficios que van exactamente en contra de mantener el equilibrio fiscal con algún criterio de equidad. Y esto, de nuevo, tiene una implicancia directa en la vida de las personas. Esto que nos parece el RIG y las grandes empresas, inversiones de 2.000 millones de dólares, tienen impactos en nuestra vida cotidiana. El tipo de inversiones que se promueven con este mecanismo son inversiones extractivistas. Básicamente este es un régimen creado para las inversiones mineras, que no solamente se las llevan en pala y no están obligados ni a tributar ni a dejar divisas acá, sino que además
las ganancias que van a producir con sus inversiones van a ser a costa de destruir los territorios donde esas inversiones operan. Y de esto ya hay un montón de evidencia de cuál es el impacto que estas inversiones tienen sobre los medios de vida de las personas que viven en los territorios donde estas inversiones radican. Vaca Muerta, ese gran comodín que este gobierno y el anterior han usado como faro para el desarrollo económico de Argentina, está generando enormes daños ambientales, está generando incremento de la violencia en las localidades cercanas a donde está el yacimiento de Vaca Muerta, aumenta el trabajo sexual, donde hay enclaves de este tipo de industrias extractivas que son industrias muy masculinizadas. Entonces hay toda una serie de efectos negativos sobre la vida de las personas, y no solamente de las personas que viven en el entorno de las minas, sino, como decían, en todo el sistema. Cuando el Estado aplica o simula cumplir estos mitos y reduce el gasto, lo que dijo Celina es exactamente así. Cuando el Estado se retira, aparece el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como garante de la vida. Si el Estado deja de proveer salud y las personas se enferman, alguien cuida a esas personas. Y si no es el hospital, si no es el cuidador domiciliario o la cuidadora domiciliaria del PAMI, somos las personas. Y mayormente, y esto lo siguen mostrando con mucha contundencia las encuestas de uso del tiempo, las mujeres. Entonces, el superávit fiscal también se sostiene en la intensidad, en el incremento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres y de las identidades feminizadas, y sobre todo de las mujeres más pobres, que son las que menos alternativas tienen para recurrir a otros mecanismos de arreglos de cuidado. Creo que otra cosa que también está pasando en esta, no solamente réplica de los mitos, sino también el de decir una cosa y hacer otra, o el de decir cosas que no son las que en realidad suceden, como lo decían, también hay un uso muy siniestro, diría yo, de los plazos, ¿no? Hace poquito, desde el gobierno decían, aniquilamos la inflación. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, los 2 últimos meses, la inflación estuvo subiendo. Cuando el gobierno decidió intervenir explícitamente en el mercado de cambios, el presidente dijo, nos quisieron llevar a dar a no sé cuánto y les dejamos el culo como un mandril, usando esas expresiones tan sofisticadas que utiliza. Bueno, 2 días después el dólar volvió a subir, se mantuvo más o menos en el mismo nivel de cuando el gobierno empezó a intervenir. Entonces también esa simulación y ese uso de los momentos para hacer significar que están sucediendo cosas para siempre, cuando en realidad no es eso lo que está pasando. Y me parece que también es sumamente grave lo que traía Celina respecto de cuáles son las estadísticas y los indicadores que usamos para decir vamos bien. Y ahí también la mirada de la economía feminista evalúa el progreso en función de si progresa la vida de las personas. Y si bien se informa permanentemente la cotización del dólar, el precio de los bonos o la tasa de inflación, los otros indicadores que también se producen, los produce el Estado, son estadísticas oficiales que van mostrando cómo mientras pasa eso por el lado financiero, la economía real se destruye, pasan totalmente desapercibidos. Si ustedes buscan en la información que produce el INDEC, ¿qué vino pasando con la industria, por ejemplo? El nivel de actividad se redujo un 30%. Si miran lo que vino pasando con el empleo, bueno, claramente la consecuencia de apelar a la recesión como instrumento de estabilización está llevando a un crecimiento del desempleo.
y a un deterioro de las condiciones de empleo. Y ahí de nuevo, las brechas de género que nunca desaparecieron, en estos momentos donde las condiciones de empleo empiezan a deteriorarse, las brechas de género también se exacerban. Y si ustedes miran los indicadores sociales, ahí es donde el impacto de llevar adelante una política orientada por lo financiero se pone más de manifiesto. Hace muy poco salieron nuevos indicadores de pobreza y la incidencia de la pobreza en Argentina está llegando al más del 50% de las personas, está llegando al 70% de los niños y de las niñas. Y ese dato pasa absolutamente desapercibido, porque hay una, como decía Celina, una disputa por los sentidos. Una disputa por los sentidos que esta hegemonía está ganando y que hace que se oculten los indicadores que son claves cuando los miramos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. ¿Cuándo vamos a decir que estamos bien? Cuando no haya niños ni niñas que pasen hambre, cuando no haya hogares que no tengan ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria, para adquirir los mínimos bienes y servicios que se requieren para tener una vida relativamente digna. En términos de la economía real, que es la que desde una perspectiva feminista miraríamos, los indicadores están todos deteriorándose y deteriorándose de una manera muy acelerada y muy profunda. Y creo que eso nos tiene que convocar políticamente. Celina decía, la economía feminista es una apuesta académica y política, sigo diciendo lo mismo al inicio de todos los cursos. Yo creo que es así, por eso está buenísimo que se hayan acercado hoy, porque creo que nos tenemos que convocar políticamente, y políticamente no quiere decir partidariamente, quiere decir en donde cada quien esté, tomar el compromiso político de visibilizar estas dimensiones de la economía que la hegemonía y el discurso hegemónico y la narrativa dominante, que además es una narrativa muy agresiva, oculta, y en lo cotidiano, en la cena familiar, en la reunión con amigues, dar estas discusiones. Porque creo que el cambio político empieza por esto, ¿no? Por disputar la narrativa, por disputar los sentidos, por cuestionar los mitos y por exponer que lo que se presenta como fuerza de verdad son la mayor parte de las veces mentiras. Gracias, Cori. Y la idea es abrir ahora a comentarios, preguntas, pero también reflexiones a partir de esta primera ronda de intervenciones, y también sabemos que hay que cumplir aquí con los horarios del calendario de la FED. Así que si alguien quiere compartir o comentar, ahí tenemos una mano levantada. Hacemos varias intervenciones y luego... ¿Va el primero? Sí. También si quieren presentarse... Sí, están filmando y además puede que no se escuchen. Bueno, en principio, buenas tardes al equipo excelente de intervenciones. Yo soy venezolano y caramba, me mordía la lengua por intervenir, porque recordaba precisamente, voy a ser muy rápido por la pregunta y el tiempo, recordaba precisamente que para el siglo pasado, 98, más o menos teníamos una profunda crisis y llegó otro gobierno con una constitución nueva y un esquema, digamos, distinto, pero finalmente el populismo lo terminó abrazando y lo poco que se podía lograr por los aumentos del precio del petróleo se fueron al piso, pues. No se ha podido recuperar porque el añadido al populismo y a la corrupción y al militarismo es que es en 25 años una sola visión de poder. Entonces, la pregunta que les tengo a los amigos es si frente a una realidad latinoamericana, que muchas veces estamos hermanados por mismos problemas, como lo es el populismo, han estudiado ese elemento y han visto el caso venezolano como un caso muy preocupante. Y esto lo voy a decir con algún sentimiento, menos mal que ustedes tienen posibilidades
dentro de una experiencia política de democracia, porque allí es donde se pueden dirimir las situaciones y se puede cambiar a futuro. Gracias. Tenemos entonces por ahí algún otro comentario o reflexión. ¿No? Bueno, vamos entonces con... Bueno, voy a aprovechar tu pregunta. Primero decir que no, yo el caso venezolano no lo conozco en detalle, pero sí me parece importante darle un panorama regional un poco a las cosas que estamos hablando. Y yo mencioné una palabra, un concepto que es injusticia fiscal o justicia fiscal. Me gustaría aprovechar tu pregunta para plantearlo en términos justamente regionales. O sea, la idea de justicia fiscal alude justamente a cómo la política del gasto del Estado y de la política impositiva, referida a cómo recauda, impacta en la desigualdad, ¿no? Uno puede tener una desigualdad económica muy importante, pero si tiene un Estado que, por ejemplo, basa su recaudación en impuestos progresivos, es decir, en impuestos que pagan en relación a sus ingresos más los ricos que los pobres, hay un efecto igualador, porque cuando está recaudando está obteniendo más de los ricos que de los pobres. ¿Esa idea estamos? Bueno, esa idea de progresividad es una de las patas de la justicia fiscal y tiene que ver con los impuestos. La otra pata tiene que ver con el gasto, es decir, ¿dónde gasta el Estado? El Estado puede gastar un montón, pero si lo destina a partidas que no van a los sectores que más lo necesitan, el efecto igualador es pobre, ¿ok? Esa es la otra pata. Si nosotros juntamos las dos y vemos cómo se gasta y cómo se recauda y qué efecto tiene la igualdad, empezamos a discutir temas de justicia fiscal. Y cuando vemos América Latina y cuál es el rol que tienen los estados justamente en términos de justicia fiscal, vemos que el balance es muy malo en general, digamos, con muchas diferencias, pero es muy malo. Y ahí, a mí lo que me gustaría remarcar pensándolo hoy, repito, el tema venezolano no lo tengo, pero sí tengo alguna información de lo que está pasando en México, en Colombia, en Chile, en Brasil. Y buena parte de esos países tenían problemas de justicia fiscal todavía mucho más graves que Argentina. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en muchos casos se recaudaba muy poco, el Estado recaudaba muy poco, y cuando vemos los impuestos que explican esa recaudación, son impuestos que no son progresivos, sino todo lo contrario. El ejemplo más claro de impuesto regresivo, es decir, impuesto injusto en términos distributivos, es el IVA, que, oh casualidad, es el impuesto que más recauda en Argentina. Es un impuesto muy regresivo, ¿por qué? Porque pagan 21% de todo lo que consumen, tanto los ricos como los pobres. Y es muy probable que los pobres destinen todo su ingreso al consumo y por lo tanto, por ejemplo, de mínima paguen 21% de impuestos de sus ingresos, ¿está bien? Mientras que los ricos destinan una parte bastante menor porque tienen capacidad de ahorro, de inversión, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, cuando no vemos el panorama, América Latina está mal en justicia fiscal y lo ha estado hace mucho tiempo. Para mí lo que está sucediendo hoy, que es interesante, es que a contramano de lo que pasa en Argentina, hay muchos de esos países que están haciendo reformas pensando en una mayor progresividad. Y esto acá mucho no se conoce, pero está bueno saberlo. Pasan cosas buenas en otros países y a veces no nos enteramos. Un ejemplo es Colombia. Colombia es un país que llevó adelante un proceso de reforma fiscal progresiva. Otro ejemplo está sucediendo en Brasil, donde se está discutiendo una reforma fiscal progresiva, es decir, a quién le cobramos impuestos y dónde gastamos. Incluso Chile, que es un país con una tradición bastante conservadora, está discutiendo medidas de reforma fiscal un poco más progresiva. En Centroamérica entiendo que Honduras hay una experiencia muy interesante. A lo que voy es que si uno agarra el panorama regional,
Hay muchas noticias que son alentadoras. Ahora, cuando vemos Argentina, va en sentido totalmente contrario, que es lo que mencionaba, trataba de mencionar muy brevemente yo, lo que mencionó Corina. O sea, nosotros estamos en un proceso de reforma fiscal regresiva. ¿Por qué? Porque no estamos reduciendo los impuestos que proporcionalmente pagan los pobres. De hecho, en algún punto los estamos aumentando. Ustedes se acordarán el IVA, que yo les menciono. El IVA, había una política que era la política de devolución del IVA para la compra en supermercados, ¿se acuerdan? Es decir, si vos ganabas hasta determinado monto y vos ibas al supermercado, te devolvían lo que gastabas en IVA, en alimentos, etc. Bueno, eso es algo así como bajarle el IVA a los pobres. Eso se eliminó casi al inicio de este gobierno. Lamentablemente no pasó nada. O sea, no hubo una protesta muy fuerte con respecto a eso. Y como contraparte de eso, como mencionaba Corina, lo más probablemente guarango que hay en términos de agudizar la injusticia fiscal es bajarle el impuesto a los ricos, que es lo que pasa con bienes personales. Es decir, es el único impuesto fuerte a nivel nacional patrimonial. Y nosotros acabamos de reducir el impuesto, un impuesto que paga el 1% de la población. Y sobre eso tampoco ha pasado demasiado para lo que podría haber pasado, ¿no? Y una tercera cosa es, que también me parece guaranga en términos de justicia e injusticia, es perdonar a los grandes evasores, que es lo que está pasando con el blanqueo. O sea, fíjense que son todas cosas muy importantes en términos distributivos que en general no discutimos mucho en el día a día, y es un problema. E incluso algunas cuestiones las tenemos tan interiorizadas que forman parte de la normalidad. El mejor ejemplo, y con esto corto, es el de los blanqueos, que a mí me genera una especie de indignación. Porque nosotros, blanqueos, Argentina es un récord mundial. O sea, nosotros somos el país con más blanqueos en los últimos 30 años del mundo. ¿Ok? De hecho, hay un senador que se llama Pichetto, que tiene una frase que habría que marcarla, pero para mal, que hace poquito, cuando se discutió el último blanqueo, dijo: en Argentina un blanqueo y una emergencia económica no se le niegan a ningún gobierno que comienza. ¿Qué quiere decir esto? Que no se lo negaron a nadie, no se lo negaron a nadie. Tuvimos blanqueos en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. Creo que la excepción fue Néstor Kirchner, creo. Pero después en todos, y en algunos gobiernos más de uno. ¿Y qué es el blanqueo? El blanqueo es perdonar a los ricos que evadieron impuestos. Evadir impuestos es un delito. Con lo cual, nosotros tenemos interiorizado esa práctica. Y en parte tenemos interiorizado de práctica por un problema todavía mayor, que es cómo pensamos lo fiscal. Porque no es casualidad que suceda eso. Es decir, ¿qué pensamos que tiene que hacer el Estado? ¿A quién le tiene que cobrar? ¿Está bien evadir o no evadir? Bueno, son cosas que creo que tenemos que, pensando en este derrumbe, tratar de dar una vuelta para el futuro. Entonces, en resumen, no sé lo de Venezuela, pero a nivel regional hay muchos países que están avanzando en términos fiscales y nosotros no. Yo tampoco sé lo de Venezuela. Y quizás algo que yo al menos me propongo es no hacer intromisión de temas que no conozco, que muchos economistas se atreven. Pero sí me pareció interesante hablar de democracia. Porque cuando pensamos en la deuda y en los bonos, como si los bonos son una forma de esa deuda, hay una pregunta respecto a quién toma la deuda, quién decide tomar esa deuda y quiénes la pagan. Y en nuestra democracia, muchas personas no elegimos tener la deuda que tenemos hoy con el Fondo Monetario Internacional y sin embargo estamos todos, todas, todes contribuyendo a pagarla. Y si, ojalá que no suceda, pero el Messi de las finanzas
que es el nombre cariñoso que tenemos para el ministro, amplía el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a estar de nuevo en esa tensión entre que si lo que se eligió en las últimas elecciones tenía que ver con bajar la inflación y tener algún tipo de estabilidad o endeudarse más a futuro a generaciones que ni siquiera votaron. Así que también aproveché el comentario para no hablar de lo que no sé, pero llevarlo para el lado que me pareció interesante. Yo le quiero decir al compañero venezolano que creo que en Argentina nadie ha estudiado seriamente Venezuela, pero sí se ha hecho un uso muy político de Venezuela para un lado y para el otro. Y también quiero decir, y esto lo digo a título personal, sin comprometer a mis compañeros de mesa, ni a la editorial Madreselva, ni a nadie, que yo estoy muy preocupada por la deriva antidemocrática en Venezuela. Estoy muy afligida por el giro autoritario y represivo que ha adoptado el gobierno y que me solidarizo con los compañeros y compañeras que en Venezuela están hoy sufriendo represión. Eso sí quería decirlo. Y retomando un poco el giro que le dio Ale a la cuestión regional, creo que sí, que es bueno porque también otra cosa que se está instalando como con fuerza de verdad es que hay un giro a la derecha en toda la región y en todo el mundo, y es verdad que en América Latina hay, más allá de cómo se rotulen los gobiernos de izquierda o de derecha, hay algunas iniciativas que van en un sentido progresivo de estos temas económicos que estamos hablando. Y de hecho, el año pasado se firmó un acuerdo en la ciudad de Cartagena, en Colombia, la iniciativa de Cartagena la llamaron, que es un acuerdo entre gobiernos latinoamericanos para tratar de avanzar coordinadamente a nivel regional en reformas tributarias progresivas. Argentina no mandó ningún representante a ese encuentro, lo cual demuestra cómo Argentina va en contramano y queda fuera de otras cosas que están pasando en la región y en el mundo. Quería sumar eso. Yo quería decir algo en relación a la democracia, y no sé cuánto juego le queda a la democracia en las condiciones en las que estamos, porque una pregunta clave para mí, para desarmar estos mitos, es en qué se recauda y en qué se gasta, y para mí ese es como para armarlo en un cuaderno cuadriculado, y en este momento el gobierno actual está gastando en la creación de la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Y para quienes trabajamos una economía feminista para analizar justamente la economía digital, esto es central. Y los fondos reservados destinados a la nueva CIDE también es central, porque eso es más criminalización de la protesta, más control de la prensa, más censura, más persecución, y particularmente en este escenario que tenemos actualmente, la persecución, los niveles de violencia política a través de redes sociales que están padeciendo compañeras feministas, periodistas, que elevan la voz en un contexto donde el discurso es tan cerrado y tan polarizado. Yo creo que esto es una advertencia central, porque ahí está gastando el gobierno actual. Y la unidad de inteligencia artificial va a contramano justamente de lo que decía Ale en el panorama regional y global. Los movimientos sociales, la sociedad civil está justamente impulsando mayor gobernanza de datos, gobiernos con datos públicos y abiertos para que haya transparencia en el manejo de nuestros datos en todas las dimensiones de la vida: seguridad, migración, salud, y esto es un factor clave, porque se está yendo la plata ahí, porque explorar la internet profunda, porque hacer persecución vía redes sociales sí es un ataque a la democracia y sí es un ataque a la labor. Mientras, en paralelo, los presupuestos de las universidades públicas y de ciencia y tecnología están totalmente congelados y en total restricción, y justamente con amenaza de cierre de muchos de los institutos de investigación que abonaron justamente en crear conocimiento, en impulsar agendas que tengan los valores de la equidad, de la igualdad, de la inclusión. Y yo creo que esto es un aspecto central donde discutir de economía, discutir en qué se gasta, es discutir por más democracia.
Así que mi contribución en la línea de lo que planteaban, y a medida que lo digo se me va calentando la sangre, y creo que era algo de lo que también percibí acá en el panel de este lado, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero también dejarle el juego abierto a Mercado Libre para que con sus QRs permita pagar la SUBE, deriven las prestaciones del AUH, y también cuando se te excedió la valija en un aeropuerto a nivel federal, porque ahora Aerolíneas Argentinas, no te hagas problemas si te pasaste un poco del peso, lo pagás con QR en Mercado Libre, también es beneficiar a algunos actores económicos y justamente seguir cobrándole a otros. Entonces esto me parece que es un punto clave y tenemos el límite ya del cierre. Agradecemos muchísimo a la FED, los invitamos a seguir discutiendo de economía feminista en el stand G de gastos, G13, y nos seguimos viendo por la feria. Muchas gracias, gracias a nuestros compañeros y compañeras.